Saludos a todos, bienvenidos a este espacio de la entrevista aquí en despertar.cr. Seguimos en esta secuencia que llevamos con la participación de los candidatos presidenciales que estarán en la papeleta para las elecciones nacionales del próximo domingo 1 de febrero de 2026, día en que también, muy importante, recuerden ustedes, se escogerá a los 57 diputados a la Asamblea Legislativa. Insisto en este punto porque normalmente se deja de lado y la gente tiene muy presente lo de la elección presidencial, pero también se integra una nueva Asamblea Legislativa. En esta oportunidad está con nosotros el señor Marco Rodríguez, quien es el candidato presidencial del partido Esperanza y Libertad, una agrupación que se define como de centro derecha, y a partir de ahí vamos a desarrollar esta conversación. Don Marco, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a despertar.cr. Para mí es muy importante el poder decirle a los costarricenses que esta nueva opción democrática viene a fortalecer la calidad y sobre todo el criterio de personas que se quieren informar para un voto sano ante una coyuntura democrática muy importante, don Reinaldo, que estamos en un momento donde es crucial para el país y que nosotros en la propuesta de valor que tenemos para los próximos 4 años podamos ser una propuesta importante para los costarricenses. Son interesantes varias cosas que quiero ir puntualizando uno a uno. En primer lugar, en la elección anterior participaron en 2022 25 partidos políticos y hubo 2 o 3 que se quedaron fuera por requisitos que no cumplieron. Es decir, la cantidad de partidos era muy alta. De hecho, no hay otra elección con tantos partidos presentes. Sin embargo, aún dentro de ese contexto, en esta elección vamos a tener algunos partidos nuevos y entre esos este. ¿De dónde surge la inquietud? Bueno, Esperanza y Libertad es una propuesta que se le presenta a los costarricenses en una intención de parte del señor Carlos Palacios como presidente del partido, que venía con una intención importante dentro de la propuesta que Esperanza y Libertad quiere dar a los costarricenses. Somos el partido nuevo, somos un partido emergente con mucha voluntad de parte de personas técnicas con algunas características muy importantes dentro del partido. Por ejemplo, que al reclutar a aquellos que quieren intencionar ser parte de Esperanza y Libertad, a todos les hemos aplicado el polígrafo como una de las restricciones y barreras de entrada importante. Lo segundo es que todos hemos sido sometidos a una evaluación de criterio judicial muy importante también para mostrar la probidad de los siguientes funcionarios públicos de Costa Rica, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Presidencia de la República, y que hemos sido un partido donde hemos venido a sumar personas técnicas más que políticas. Es mi primera experiencia político-electoral, tengo 39 años y es importante para nosotros que haya una juventud, una frescura dentro de esta nueva dinámica política y que venimos a sumar a una democracia, sobre todo con propuestas constructivas, no disruptivas, a tender puentes, a mejorar la comunicación. Y es importante para nosotros también que a pesar de que somos un partido emergente, un partido mal llamado nuevo, tenemos experiencia en poder dotar a Costa Rica de oportunidades de gestión, de experiencia técnica en el manejo del gobierno, sobre todo en la propuesta de gobernabilidad y sin dejar de fortalecer la gobernanza de las personas en el criterio, la transparencia, en el control político, que para nosotros es un momento importante. Decía antes que ustedes se definen como un partido de centro derecha. Me llamó la atención ese aspecto porque hoy en día, no solo en Costa Rica, sino prácticamente en todo el mundo, se ha dejado de hablar de ideologías. Y mucho de esto gira alrededor de personas, a veces sin ideas incluso, pero de personas que resulten atractivas frente al electorado. ¿Por qué para ustedes es importante esa definición ideológica? Lo digo con mucho respeto y con mucha firmeza, porque nosotros creemos en el equilibrio entre lo social, entre el poder ayudar a las necesidades de las personas más necesitadas y el equilibrio entre lo político, donde la empresa privada
tenga con claridad las oportunidades que merece en una democracia donde se dota de equilibrio económico, disciplina fiscal, contención del gasto, sin olvidarnos de los más necesitados, porque creemos eventualmente que hay poblaciones vulnerables que merecen mejores oportunidades para Costa Rica y sobre todo para los niños y los jóvenes que merecen una Costa Rica mejor en el corto plazo, donde se puedan tecnificar, donde podamos encontrarnos nosotros en un razonamiento de gestión importante y donde la economía social solidaria va a tener un papel preponderante en nuestro gobierno de desarrollo para que la localidad sea quien desarrolle las comunidades y nosotros poder ser el brazo, el músculo, para que ellos sean los ejecutantes de estos criterios y que las oportunidades vayan creciendo para todos. ¿Cómo elaboraron ustedes? Todavía no vamos a hablar del contenido, vamos a hablar de cómo llegaron a ese punto. ¿Cómo elaboraron su plan de gobierno? Porque también me llama la atención el hecho de que el plan de gobierno estaba listo desde antes de la convocatoria de elecciones. Creo que ningún otro partido lo hizo de esa manera. ¿Cómo llegaron a ese punto? Bueno, primero que yo fui funcionario público por más de 20 años y mi último puesto en el gobierno fue de gestor de planificación de CONAPAN. Yo era director de planificación del CONAPAN. Tengo disciplina de planificación desde que empecé en la función pública hace casi 20 años. En el ICE, luego pasé a Hacienda y de último terminé en el CONAPAN. Y toda la estructura estratégica del CONAPAN me tocó a mí levantarla, reavivarla con los directores ejecutivos y terminé siendo director ejecutivo en el periodo 2024 de la institución. Entonces conozco muy bien la gestión de política pública y conozco muy bien la gestión de estructura de planes de gobierno. Seguimos trabajando, Reinaldo, en el programa. Está la estructura básica generalizada, pero cada una de las provincias tiene su propio plan de trabajo con una metodología estructurada de cómo trabajar. Vamos desde el eje estratégico de gestión, que son 7 ejes estratégicos generales, donde vienen las metas de contenido en el corto, mediano y largo plazo, y venían las tácticas responsables hasta llegar eventualmente a los recursos, que es lo que no tenemos, que vamos a llegar al gobierno a darle contenido. Pero ¿cómo se fue construyendo? Ya no digamos... no metodológicamente. Exactamente. ¿Cómo se fue construyendo ese documento que, si mal no recuerdo, son 64 páginas? Correcto. Claro, la parte gruesa, digamos, son las últimas 24, porque las primeras desarrollan un amplio diagnóstico de situaciones alrededor de esos ejes. Pero ¿cómo lo fueron construyendo ya los planteamientos en sí? Cada una de las provincias tiene sus líderes de trabajo y los líderes de trabajo tenemos representación agrícola, empresarial, industrial, de las OS, de la ciudadanía, en diferentes criterios de trabajo, salud, y al poder poner los equipos de trabajo, todos venían aportando ideas de qué eran los sectores que nos interesaban dar ese ejercicio, ese músculo estratégico. Doy un ejemplo. En San José, nuestro primer vicepresidente y presidente del partido, y también candidato a al primer lugar por San José, don Carlos Palacios, es experto en seguridad y tiene más de 25 años de trabajar el tema de seguridad. Y era importante para nosotros estratégicamente en este proceso poner este eje estratégico fundamental, porque es algo, primero, que Costa Rica necesita, segundo, que tenemos experiencia en el manejo, y tercero, que todas las propuestas del programa de gobierno son ejecutables en el corto plazo, son manejables. Nosotros no estamos proponiendo algo que no se puede ejecutar. Tenemos algunas aristas que extrapolan, que son alineadas estratégicamente con un contenido transversal, por ejemplo, el contenido de política pública exterior que tenemos para poder alimentar el contenido de seguridad. Entonces, metodológicamente se participó a las personas para que dieran sus expresiones, para poder formar de todas las comunidades el básico de toda la estructura general, pero las provincias siguen trabajando el contenido específico de cada una de las realidades regionales que tienen los equipos de trabajo provinciales que se encabezan por cada una de las primeros lugares de la papeleta por diputados. Vamos a saltar directamente a algunos puntos del plan. Ya dijimos, y no viene al caso aquí, ocuparnos del diagnóstico, porque
diagnósticos sobran en este país y creo que en general todos sabemos cuáles son los principales problemas, o al menos cada quien tiene desde su perspectiva una idea de cuáles son los principales problemas que le gustaría que se resolvieran. El tema aquí es cuáles son los planteamientos y cuáles son las propuestas concretas. Efectivamente, ustedes lo desarrollan por ejes temáticos. Me parece que usted dijo ahora 7, pero me dio la impresión de que eran 9. Son 9 generales. Correcto. Obviamente no vamos a poder tocar todas en una sola entrevista porque no da el margen para ello. No se trata de mencionarlas, sino de desarrollarlas un poquito. A mí me inquieta una cosa y voy a empezar de adelante para atrás. Nada. Yo creo que cualquiera que lea el documento que ustedes elaboraron podría estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, con la mayoría, con menos, con más. Pero al final de cuentas, la gran duda es ¿y con qué recursos lo hacemos? Porque una de las cosas que ustedes dicen es que con los recursos que hay y con una mejora en la recaudación tributaria se puede. ¿Realmente lo ven así? Nosotros creemos dos cosas en ese aspecto de la disciplina fiscal. Lo primero es que yo creo y creemos que Costa Rica no necesita más impuestos, necesita administrar los que tiene de forma efectiva. No necesitamos más cargas tributarias, sobre todo en el tema de seguridad social, y creemos fundamentalmente que la contención del gasto debe ser responsable desde el contenido del gasto que sea inapropiado o lo que llaman gasto superfluo, ¿verdad? Como al llamado gasto superfluo. Pero lo importante es que la inversión pública está y el contenido presupuestario se encuentra. Cuando hablamos nosotros desde la gobernabilidad, yo que tengo experiencia, hay instituciones que tienen una subejecución presupuestaria alrededor del 32%. O sea, ¿qué quiere decir? Que la ejecución presupuestaria que se les da para el año solo ejecutan entre el 68 y el 88%. Pero déjeme hacer un paréntesis ahí, no pierda la idea, pero creo que esto es importante. Yo he discutido siempre que esto no se puede ver desde la perspectiva de la ejecución presupuestaria, porque pueda que usted sea muy gato gastando plata y gaste el 110% de lo que tiene, y pueda que yo no sea muy gato gastando plata y gaste el 60% de lo que tengo. Pero al final de cuentas, me parece que el foco debería estar sobre lo que usted debería hacer y lo que yo debería hacer, porque pueda que yo sí esté ahorrando plata, pero porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y ese es un detalle que a mí me parece muy importante cuando hablamos de cómo opera el Estado costarricense, porque sí, se habla mucho de la subejecución presupuestaria e incluso es el factor fundamental que se tomó en cuenta en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero si yo tengo una gente que es muy inútil haciendo lo que tiene que hacer, probablemente gasten poco. Pero eso no me soluciona los problemas. Bueno, vamos a llegar a los 2 puntos porque voy a retomar la idea y cierro con la suya. Adelante. Cuando uno conoce desde dentro de la función pública cómo funcionan los presupuestos, hay instituciones que trabajan con las uñas, que solo tienen presupuestado el salario. Y le voy a ser muy franco, el CONAPAN es una de esas instituciones. Hay otras instituciones que no tienen esa Quiero fortaleza. volver a ese tema ahorita. Sí, no tienen esa fortaleza de desarrollo, de gestión, para poder empoderarse y tomar una decisión estratégica. Pero no hay que olvidar que todas las instituciones públicas están organizadas por regiones, por sectores económicos o por sectores de desarrollo. Y los sectores deben ser corresponsables de la ejecución presupuestaria del otro, porque se pueden dedicar a lo suyo, es lo que la norma les permite. Pero un gobernante puede decidir sobre el contenido presupuestario lógico, secuencial y estratégico con Mideplan como ente rector de esta filosofía, a poder desarrollar estrategias de corto plazo sobre los planes de mejora. Usted no ejecutó hoy, tiene que ejecutar mejor y no subejecutar el siguiente año. Y si no es de esta manera, entonces entrar a los problemas de fondo, porque 4 años no alcanzan, pero sabemos que el diagnóstico existe. Usted dijo algo muy importante ahora. No se trata del análisis, de la parálisis por el análisis. Yo creo que documentos existen dentro del desarrollo de enfoque, pero sí hay que redistribuir mejor la ejecución presupuestaria y sobre todo la presupuestación por programas.
que es algo que del artículo 18 nosotros nos empodera, pero que no se está aplicando de parte del gobierno. Y lo último, en relación con la, entre comillas, inutilidad de la función pública. Tenemos una herramienta, que es la ley, y la ley evalúa al contenido del funcionario público, el funcionariado público. Cuando nosotros escogemos la mejor gente, podemos decir que esta herramienta de evaluación nos permite a nosotros tomar decisiones en el corto plazo, antes de los 3 años. Si usted tiene 3 evaluaciones que no fueron pertinentes a la lógica de alcanzar las metas, los resultados y la ejecución correspondiente, usted puede tomar la decisión de quitar a ese funcionario público. Y tenemos eventualmente muchos retos de gobernanza política y de gobernabilidad, pero yo creo que es un tema de decisiones y hay que ser firmes en ellas para proponer. Pero aquí le agrego otro punto. Usted, prácticamente 20 años en el sector público. Yo el sector público lo he visto como usuario, porque todo mi trabajo ha sido en el sector privado. Pero siempre he tenido una inquietud. ¿Usted ha visto alguna vez en ese paso suyo por el sector público que al inicio de alguna administración se haya hecho una evaluación de qué se hace, por qué se hace, bajo qué normativa y con qué objetivos en una institución pública? Bueno, no en la institucionalidad pública como independencia, sino como grupo. Por ejemplo, el Consejo Presidencial Social, que es una de las herramientas que tiene Casa Presidencial para analizar el colectivo de sus instituciones. Entonces, hay consejos permanentes que están evaluados y estructurados. ¿Pero usted los ha visto hacer esa evaluación? Sí. Yo en este periodo lo vi porque era parte del CONAPAN y era parte de la Dirección Estratégica de Planificación. Pero es un ejercicio que debería ser permanente, periódico y con evaluación consistente sobre cada una de las actas y el cumplimiento de los compromisos de esos comités. Se lo pregunto por lo siguiente. En el sector privado, cuando llega un gerente nuevo a una institución, a una empresa, perdón, lo primero que hace es revisar cómo está funcionando aquello. No puede llegar a cambiar o a proponer si no tienen la menor idea de cómo está funcionando. No es un tema de conocimiento de su ámbito de acción, es un tema de conocimiento de la empresa en la que está. Ese tipo de ejercicios yo no los he visto en el sector público, y de repente llega un funcionario, corta un programa, empieza otro, modifica otro, y uno no sabe cuáles fueron los parámetros para tomar esas decisiones. Hay algunas deficiencias gubernamentales y hay algo que uno hereda. Por ejemplo, el primer año de gobierno, todos los gobiernos tienen que tener el reto de ejecutar lo que el año en periodo se aprobó. Entonces ya usted el primer año lo tiene del presupuesto anterior que usted ni siquiera participó. Entonces ese año se debe aprovechar para evaluar los contenidos de los programas y la eficacia de impacto. Le doy un ejemplo, Reinaldo. Yo siendo jefe de planificación del CONAPAN, nosotros teníamos una ejecución presupuestaria del 98.15%. Nosotros ejecutábamos casi el 100% de las transferencias a las personas adultas mayores anualmente. Y había una corresponsabilidad y responsabilidad de que esa ejecución tuviese el impacto pertinente. Y son las evaluaciones periódicas que se les hacen a los centros. Pero había muchas carencias de gestión donde no se permitían en ese rol llegar verdaderamente a esa evaluación de contenidos. Entonces siempre hay la muestra no probabilística de referencia para poder analizar cuáles son esas evaluaciones. Eso en el CONAPAN, pero no sucede en todas las instituciones del Estado. Pero igual, usted hace unos minutos decía una cosa que yo le dije, quiero volver sobre eso. Adelante. Que a mí me parece muy interesante. Aquí se ha dado un fenómeno, y creo que es de las cosas más nefastas que hay en nuestro sector público. Cuando una institución no funciona, en lugar de corregir, se hace una a la par y se le encarga aquello que ésta no hace. Y así hemos ido acrecentando el aparato estatal. Por decir, yo recuerdo al INBU haciendo muy bien las cosas hace muchísimos años. Cuando el INBU empezó a fallar en lo que hacía, no se corrigió, sino que se hizo el BAMBI y el Ministerio de Vivienda. Y eso no soluciona el problema. Si el INBU había desarrollado durante mucho tiempo bien lo que tenía que hacer, lo que había que hacer era ajustar para que volviera a ser como era antes. Y cuando digo esto no me refiero a que todo tiempo pasado es mejor, que alguna gente dice, no, me refiero a que se actualice para ir encarando los nuevos retos que se van presentando en el sector en el que está.
Eso por un lado. Y por otro lado, esto también ha contribuido a algo que usted apuntaba, que es que tenemos instituciones que tienen una serie de responsabilidades y una serie de tareas, pero que no las pueden ejecutar porque con costo les alcanza para el salario y los servicios. Entonces, digo, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, hay que dividir en muchas partes ese comentario y es muy importante analizarlo. Lo primero es la cantidad de responsabilidades. Entonces usted habla de una reglamentación. Nosotros somos un partido que quiere respetar la legalidad, porque hay una ley y usted tiene que respetar la ley. Ese es el primer principio. Lo segundo es que si yo tengo una ley que es ineficaz, ineficiente e improbable que se pueda ejecutar, debe haber una voluntad política en la Asamblea para derogar esa ley. Y eso es muy importante, porque es la forma en que vamos a ir estructurando las condiciones temáticas de cada una de las instituciones en sus realidades de gestión. Hay instituciones, vamos a ver, en Costa Rica tenemos aproximadamente 355 instituciones públicas del Estado. Y es importante saber que Brasil, por ejemplo, en su dimensión territorial, funciona con 94 funciones públicas del Estado. No quiere decir que sean más o menos eficientes, más o menos eficaces, es cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Entonces, dentro de esta estructuración, sí hay instituciones que deben ser evaluadas para poder verificar si hay una forma de ordenar, agrupar o organizar un sector determinado. Yo considero que el sector vivienda debe ser organizado. Por supuesto, hay 3 instituciones que lo hacen, pero en la dimensión de la legalidad, cada una tiene su investidura, su capa, para poder trabajarlo de forma ordenada. No se trata de llegar a dilucidar una posibilidad de problemas y tomar una decisión que pueda afectar eventualmente a los usuarios. Eso es muy delicado. Ahora, voy a instituciones que tienen responsabilidades rectoras y que ha habido una irresponsabilidad legislativa de seguir dándoles tareas sin contenido presupuestario, que es un error muy común en la parte legislativa. Si usted va a tomar la decisión de darle una tarea legislativa, una tarea rectora a una institución correspondiente, tiene que ver de dónde salen los fondos. No es que con los mismos fondos podemos correspondientemente hacerlo. Sin embargo, se logra. Le doy un ejemplo. Yo fui el redactor de la política pública de envejecimiento que tiene el gobierno en este momento en vigencia, de aquí al 2033. La política pública que rige la vejez y el envejecimiento en Costa Rica. Esa política pública no tuvo ni un 5 de contenido presupuestario. Nosotros lo hicimos con ayuda de cooperación internacional y se puede lograr. Se levantó la mano el BID, levantó la mano el UNPA y dijeron nosotros estamos aquí para colaborar y ellos fueron el brazo ejecutor de esa política en tema de recurso económico. Pero solo se trabajó con los salarios del CONAPAN. Y si usted va a revisar esa política, que lo invito a leerla, el contenido de fondo es sumamente rico y supremo. Y hay una necesidad importante de poder transmitir conocimiento a aquellos que están generando políticas públicas y que el Mideplan es el responsable de gestionar esta capacitación a los funcionarios, porque se hace de forma responsable y gratuita. En este momento, si vamos a las partidas presupuestarias que tienen que ver con capacitación, casi todas las instituciones tienen 0 en ese rubro. Es que esa es parte del problema, pero yo me pregunto, ¿será solo un tema de la Asamblea Legislativa? ¿Será solo un tema de los diputados? No, es un tema también de ejecutividad, porque hay muchas cosas que usted puede hacer sin necesidad de una ley. Usted tiene la gobernabilidad para eso. Hay directrices específicas sobre programas o duplicidad de programas, donde usted puede tomar la decisión técnica de pasar un programa a otro lado. O la ley ahora de empleo público me permite a mí tomar funcionarios de una clase económica, de una clase específica de trabajo para poderlos colocar en otras instituciones que sí lo necesitan. Entonces, es aquí donde uno se cuestiona que el diagnóstico, ¿para qué lo tenemos? Le doy un ejemplo. Nosotros en el CONAPDIS creo que andamos por encima de los 150 y algo de funcionarios sobre la materia rectora de discapacidad. Yo no digo que sean una población que necesite quitar ese contenido presupuestario. Son una población vulnerable importante para Costa Rica. Pero el CONAPAN, que tiene para el 2050 650,000 personas adultas mayores, 1.250.000 personas adultas mayores que representarán entre el 27 y el 35% de la población, solo tiene 37 funcionarios. Entonces hay que alimentar
por lógica, dentro de la pirámide poblacional, el contenido presupuestario de una institución rectora que va a velar por más gente en el corto plazo. Y no tiene que ver específicamente con recursos, es una decisión administrativa. Y esto el gobierno, desde mi gestión, lo va a propiciar, lo va a generar, porque es un análisis de fortalecimiento inmediato. Ahora bien, volviendo al amplísimo documento que ustedes le presentan al electorado, me llama la atención otra cosa. Enlistan una serie primero enlistan una serie de elementos que consideran como las áreas temáticas estas de las que estábamos hablando, con algunos puntos específicos, y hacia las últimas 20 páginas del documento me dicen que ahora vamos a hablar de las acciones. Y vienen una amplia lista de elementos, pero en ninguna dice cómo. Bueno, tenemos un plan operativo del contenido general que tiene el plan propuesto, digamos, en este caso, para poder presentar al Tribunal Supremo de Elecciones. No es que se ha dejado de trabajar en el plan, y tenemos el plan de acción que esquematiza la propuesta en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese plan operativo se le presentará obviamente a los medios y se les entregará sin ningún problema, donde decimos cómo vamos a trabajar el primer año, el segundo año y hasta el cuarto año de gestión. ¿Perdón? Adelante. No, que en el documento general que se debe presentar al tribunal, que es el plan de gobierno, no se encuentran todas las gestiones del cómo vamos a hacerlo en el corto plazo, pero sí decimos cuáles son las propuestas de acción. Le doy un ejemplo. En educación, hablamos de la tecnificación, y la tecnificación viene en la reforma del INA, en el enfoque que le vamos a dar a Procomer para poder capacitar y apropiar a las personas de esa capacitación, y hablamos de el fortalecimiento de las capacidades, cualificaciones técnicas que tienen los colegios. Y hablamos de colegios agropecuarios, hablamos de colegios técnicos. Entonces, decir cómo lo vamos a hacer es apropiarnos de la misma estructura del Estado para poder revelar a las personas que hay contenido directivo que sí podemos ejecutar. El INA, analizando en el diagnóstico cuáles carreras técnicas son las que están dando, versus el mercado sobre cuáles son las carreras que estamos necesitando. Eso no debería ir en un documento, pero es claramente que el diagnóstico de participación está. Las mesas de trabajo y contenido de diálogo ciudadano, que son parte de este trabajo, y decimos que los responsables de hacer esta coordinación efectiva son el CIR Social de Limas, por ejemplo. Y todas las instituciones del Estado están en los CIR sociales, y de ahí sacamos el contenido de referencia para poder tomar decisiones ejecutivas. Entonces, decir cómo es más desde el punto de gestión sobre la referencia que tenemos. También estamos preparando a nuestros diputados para que puedan tener estructuras temáticas de las normas que pueden ser proponentes en la Asamblea Legislativa y llegar a acuerdos concretos en el corto plazo. Yo entiendo que decir el cómo a estas alturas puede ser complejo, pero es que para mí es trascendental porque en política solemos oír una, perdóname el término, perorata en relación con cada uno de los temas, y no salimos de ahí y no aterrizamos. Por ejemplo, cosas puntuales que ustedes mencionan, y a eso me refiero cuando hablo del cómo, en el tema de los centros educativos con órdenes sanitarias, que son poco más de 800 a este momento, ustedes dicen en 3 años tener al menos creo que eres un 75% de esas órdenes sanitarias cubiertas. Bueno, eso requiere plata, sí requiere determinación, sí requiere decisión, pero también requiere plata. Los procesos de repente pueden ser muy burocráticos y muy fregados. Entonces, por eso, en un ejercicio como ese es importante decir, ok, lo vamos a hacer de esta forma. Nosotros creemos, por ejemplo, para ese tema, que el 8% de la educación debe ser bien administrado. Hay 2 elementos que actuaremos en el primer año. Primero, educar a las juntas administrativas del cómo ejecutar.
Y segundo, nosotros somos expertos en contratación pública. La mayoría de los técnicos que estamos dentro del partido sabemos cómo se hace la contratación administrativa del Estado. E inclusive yo participé de la ECO por más de 7 años. Sabemos cómo se manejan los convenios marco y es una decisión inmediata sobre un cartel que aproximadamente dura 2 años. Entonces, cuando hablamos de administración financiera de las escuelas y los colegios, tomamos 2 determinaciones importantes. La primera es que el docente debe dedicarse a estudiar y a trabajar para enseñar. No necesita una carga administrativa. Hay que redistribuir esta carga administrativa. Lo segundo es que la ley 9999 le ha quitado un poquito de poder al maestro y al docente dentro de las aulas. Y esta participación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque así liberamos esa gestión, les explicamos cómo ejecutar y nosotros dentro de la gestión del MEP, desde la dirección, vamos a ir generando los presupuestos conforme a las necesidades de las órdenes sanitarias. Pero es que volvemos a lo mismo. Y para seguir con el tema de educación, se ha hablado mucho de la necesidad de quitarle funciones administrativas, para decirle bonito, al docente. Pero bueno, si se le quitan esas funciones, alguien tiene que hacerlas. A ver, yo estoy de acuerdo en que se le quiten, pero no las podemos dejar en el aire, alguien tiene que hacerlas. La pregunta es, ¿hay recursos para asignárselas a alguien más o simplemente las dejamos en el aire? No podría. Hay responsabilidad. Entonces, ese es un tema. Luego, lo otro que usted dice, por ejemplo, capacitar a las juntas de educación, sí, eso es muy importante, pero eso no nos va a resolver el que en un colegio no haya papel higiénico en los baños. Necesitamos resolver más cosas allá. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Por eso es que es importante puntualizar un poco los cómo. Los cómo no solo en la parte de planificación, sino sobre todo en la parte de ejecución. ¿Por qué? Porque eso yo siento que es fundamental. Si extrapolamos esto al ámbito de salud, yo soy testigo de primera mano de que en la caja se hacen maravillas. Con lo poquito que tiene. No estoy tan seguro de que sea tan poquito. Bien. Se hacen maravillas en la caja, pero de repente las cosas más sencillas no se hacen o se complican de tal manera que se vuelve imposible. Entonces, de nuevo, un ejemplo de lo sencillo. Sí, sacar una cita en un e-Vice. Sacar una cita en un e-Vice donde le dicen a usted, mire, las citas se liberan a las 6 de la mañana. A las 5. Bueno, varía según el e-Vice. Correcto. Pero entonces usted está listo ahí con el teléfono ahí ya listo, con los datos metidos para que cuando esto diga 6, usted hace así. Y resulta que no hay citas. Y 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 usted intenta sistemáticamente y no hay citas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes citas para la población que hay que atender en ese e-Vice. Pero si usted logra llegar al hospital con una situación delicada de salud, la atención es maravillosa, de primerísima línea. Entonces, esos desajustes son fregados, porque entonces lo más sencillo no funciona y parece que no hay capacidad para hacer que funcione. Pero lo más complicado, lo más delicado, lo más grueso, eso funciona de maravilla. Yo sé que hay gente que va a decir, está loco, está hablando paja, porque a mí no me toca. Pero yo le digo una cosa, la experiencia mía con la caja, en ese plano de las cosas delicadas, ha sido esa. La atención ha sido maravillosa y los resultados maravillosos. Tanto así que estoy sentado aquí hablando con usted. Si no, no estaría. Pero en las cosas más sencillas, se fregan. Yo le doy mi experiencia también. Yo creo, nosotros creemos en rescatar la caja, por supuesto, y de mantenerla y fortalecerla, con lo que haya que fortalecerla. Hay diagnósticos importantes que yo tengo que ver antes y son números que se nos han escondido un poco en el tema de la referencia del diagnóstico, pero es importante tener estos documentos. Y lo digo por referencia a personas expertas que se han estado dentro de la caja. Algo importante del desarrollo de esta gestión es que sin duda alguna, primero hay que revisar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Cuando hay una persona que tiene una cita para el 2047,
hay que analizar el centro de salud que le está dando la cita y por qué esa referencia es quien tiene esa incapacidad de poderle dar la cita. ¿Será un tema de acomodo regional? ¿Será un tema de que la persona tiene, que ese VAIS o esa clínica tiene muchísima gente de trabajo? ¿O será que la caja integralmente está dando las citas a ese tiempo? Son cosas que hay que revisar. Pero cuando ponemos las personas correctas, es algo que ejecutivamente lo podemos realizar. Conozco, por ejemplo, el trabajo que ha hecho EDUS desde sus inicios de trabajo para poder implementar la gestión de las citas y la referencia. Por ejemplo, algo maravilloso es que ahora usted saca el tratamiento ahí mismo en la cita y va a recogerlo. Antes había que hacer la fila para ir a sacar el tratamiento. Yo padezco la presión. Pero esa parte que arreglaron, esa parte a la que usted se refiere es a la que se llega después de la cita. El problema es que las citas no la han arreglado, porque las citas no tienen que ver con el EDUS. Sí, se sacan a través del EDUS, estamos de acuerdo, pero las citas no tienen que ver con el EDUS. Es un tema de cuántas citas puede dar un centro médico por día, y cuánta población cubre, y cuál es la necesidad. No, y está la regionalización hospitalaria, que ha costado mucho que se entienda a nivel de gestión sobre por qué una persona debe estar limitada a un solo centro de salud, que es algo que sí nosotros tenemos en ejecución. Si usted necesita algún otro centro de salud para esa referencia de atención a la caja y usted puede movilizarse, nosotros tenemos los recursos eventualmente para poder atender a esa persona, porque entendemos dos cosas. Primero, la salud es un derecho inapelable para nadie, y nosotros, siendo un partido que quiere la vida desde su concepción hasta la muerte natural, no podríamos estar en contra de poder resolverle esto a las personas. Lo segundo, creemos que el sector privado tiene una gran responsabilidad en la atención pública del Estado, y hay algunos medios de seguros que deberían ampliarse eventualmente en Costa Rica para que la persona pueda decidir dónde atenderse. Yo soy hijo de la caja. Yo tuve una peritonitis casi muy fuerte y casi estuve a punto de morir. E incluso tuve una neumonía donde me decían que solo tenía un 20% de probabilidades de vivir, y fue la caja que me dio la oportunidad, una segunda oportunidad con los doctores, su técnica, su tratamiento, su relación. Y yo puedo decir que es maravillosa la atención de la caja. Y esa es mi experiencia. A mí nadie me puede contar cuando yo estaba en cuidados intensivos con los tubos ahí puestos y que me decían que me iba a morir. A mí me atendieron bien y gracias a Dios tuve una segunda oportunidad por la técnica. Pero esto debería ser para todas las personas. O debería ser para cuando usted tiene una situación de salud menos delicada, pero igual de importante. Con la misma importancia, sin duda alguna. Pero sin embargo están los semáforos de la caja y la atención específica de la caja, la atención primaria. Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos en gobierno, que está el plan de inversiones, es llegar a la necesidad de los 189 VAIS que le faltan a Costa Rica regionalmente. Esa inversión está, el portafolio está, el análisis y diagnóstico está, es solo ejecutarlo, porque esos recursos sí están. Lo que no decía es si esos VAIS los tiene que manejar lo que no decía el documento es si esos VAIS adicionales los tiene que manejar la caja o los tiene que tercerizar. Nosotros podemos tercerizarlos, no tenemos ningún problema. Ahorita la tercerización está en el 10% y han sido buenas evaluaciones las que ha tenido la tercerización de los VAIS en la caja. Pero eventualmente, si nosotros vemos que la capacidad de la caja no existe, la cantidad de especialistas no existe, pues bueno, nosotros estamos para tercerizar. Yo en principio no tengo problema con la tercerización. Lo que me intriga es una cosa, que eso aplica para otros servicios en el sector público. ¿Cómo hace una entidad particular para prestar el servicio con mayor eficiencia que la caja? Y ahí vuelvo al tema de los diagnósticos de los que hablábamos ahora. ¿Por qué no buscamos que la caja sea eficiente? ¿Ya? Es decir, no es una discusión en contra de la tercerización. Es que si estos son capaces de hacerlo de esta forma, mi gran pregunta es ¿por qué estos no? ¿Y por qué no se ha hecho que estos sean capaces de hacerlo también? Bueno, yo creo en el diagnóstico, pero también creo en las evaluaciones de impacto y las evaluaciones de efecto. Los indicadores nos dicen a nosotros cuál es el término efectivo de evaluación sobre las empresas privadas y las empresas públicas, quiénes son de mejores en gestión y quiénes no, quiénes con el presupuesto que tienen son más eficientes que otras en el mismo campo. Y nosotros creemos que si nosotros tercerizamos, la evaluación va a ser estricta. Pero lo primero es que los términos de referencia generales
deben ser abiertos, transparentes para todas las personas, para todos los interesados en participar en una globalidad de contratación pública apegada a la norma, apegada a la ley. Entonces, si nosotros llegamos a evaluar y decimos que tiene mejor eficacia al momento de la atención, ¿por qué no llevar esa acción de mejora para la caja y emular los diagnósticos? Exactamente. Eso sí. es un tema ejecutivo y es un tema de gerencia. El gerente tiene que ir allá, buscar la mejora y tratar de implementarla aquí, y empezamos en los planes piloto. Yo creo en los planes piloto. Si no funciona aquí, nos devolvemos, diagnosticamos y volvemos a ejecutar. Pero si no creemos en los planes piloto y no comenzamos, don Reinaldo, en esta propuesta, ¿hacia dónde nos vamos a llegar? 4 años no alcanza, eso estamos seguros, pero es un tema de gobernabilidad. Si usted tiene la persona correcta en el gerenciamiento, lo podemos hacer, lo podemos realizar. Es que ningún gobierno tiene que resolver todo. Lo que pasa es que lo que haga lo tiene que hacer bien. Entonces, yo creo que en eso todos estamos clarísimos. Ahora, ustedes hablan en el tema del endeudamiento, de lo que todo esto implica para el país, el peso que está teniendo la atención de la deuda, los intereses, y señalan, me quedé confundido porque en una parte hablaba de 55% y en otra parte 50%, que se debe llevar la relación deuda-PIB a ese nivel. Correcto. ¿Cómo lo llevamos tomando en cuenta todo lo que ustedes plantean que quieren hacer y lo que ya usted reafirmó aquí, que está escrito, de que no se requieren más impuestos? Bueno, vamos a ver. Hay una disciplina fiscal importante, sobre todo en la contención del gasto. Nunca se ha sabido exactamente cuánto es lo que hay que contener y sobre cuáles son las estructuras o proyectos basados en la temática del artículo 18 de la ley para poder llegar al presupuesto por programas. Eso es fundamental en el análisis estratégico. Si yo sé dónde focalizar y podemos priorizar el gasto, sabemos que podemos andar entre el 10 y el 15% de reinversión pública. Lo segundo, los fondos de cooperación, las relaciones internacionales para nosotros en la inversión inversión extranjera directa a la nacional, ese es uno de los elementos. Pero nosotros todavía podemos acceder a suficientes recursos en esa línea. ¿En inversión extranjera directa? No, la cooperación internacional. Sí, claro, Costa Rica es una fuente rica de colectividades internacionales donde nosotros tenemos una hegemonía importante al ser un país muy atractivo para los sectores y que nosotros podemos propiciar una mejora de las acciones si nos limitamos a hacer lo que corresponde y a no cargar más de impuestos a la empresa privada. Lo podemos realizar. Pero es que son dos cosas diferentes. Una es la captación de recursos de cooperación y otra es la atracción de inversiones. Bueno, la Cancillería tiene una responsabilidad muy grande en el tema de esta gestión internacional y poder acordar con los gobiernos estratégicos y amigos de Costa Rica en la cooperación internacional. Conozco el caso, por ejemplo, de Japón, que quiere relacionarse con Costa Rica en temáticas muy importantes como lo es medio ambiente, como lo es vejez y envejecimiento, y nosotros no le hemos dado la oportunidad eventual a poder ejercer sus proyectos en Cancillería. Entonces, consideramos que hay algunos países que quieren desarrollar proyectos en Costa Rica que nos van a llevar en el corto plazo a tener diagnósticos importantes para esa cooperación internacional y sí se pueden acceder, por supuesto, a esos fondos con la disciplina entre la Cancillería, Mideplan y la institución competente. Cuando usted venía para esta entrevista, de repente le comunicaba a nuestro compañero Sócrates que venía un poco retrasado porque sí, estaba... disculpas. No, pero es interesante, lo estoy usando como ejemplo. No hay ningún problema, sabemos cómo es esto, pero es el punto al que quiero llegar. Decía usted que estaba pegado a una presa en la autopista. Correcto. Es la dinámica de todos los días en este país. Ustedes plantean varias cosas en esa línea. Al igual que ya en varias administraciones, y al igual que otros partidos políticos, hablan de un transporte intermodal con un tren como eje. Sin embargo, no hemos podido llegar a esto.
Yo la primera vez que oí hablar de una cosa como esta creo que fue en 1990. Casi la edad suya. Casi, yo nací en el 86. Y no hemos arrancado. Y de repente llega una administración y ya no es prioridad, y llega otra y entonces retoma aquello, y después llega otra y ya no retoma aquello, sino que cancela y empieza con otro. Y se discute que si de este ancho de vía, y se discute que si de doble línea, y se pasaron los 4 años y seguimos discutiendo y no llegamos a ninguna parte. Ya usted dijo, y estamos claros, en 4 años no se va a hacer todo, pero ¿cuál sería un objetivo razonable desde su punto de vista en una administración de ustedes en relación con este tema del tren? Bueno, en la inmediatez, con mucha responsabilidad, Reinaldo, yo conozco a la gente del Incofer, conozco cómo trabajan y la cantidad de diagnósticos que han hecho para los diferentes proyectos. Eso lo conocemos. Mi responsabilidad de mi gobierno en el corto plazo es seguir el proyecto cualquiera que sea, porque ese proyecto no es político, Reinaldo. Ese proyecto es para los y las costarricenses. Eso deja de tener un matiz político. Pero pareciera que sí es político, porque le cambian una letra y un nombre y tal. No será nuestro caso. Nosotros tenemos que seguir con ese proyecto. Cualquiera que deje el gobierno, ese es el proyecto que hay que seguir. Por 2 simples razones. No tenemos tiempo más para diagnósticos y no tenemos tiempo para regenerar eventualmente la propuesta. Si hay algo que en la propuesta está mal, eso lo dirán los técnicos y tendremos la gente necesaria para eso. Eso estoy yo clarísimo. Pero si hay una recomendación técnica, no se trata de volver a regenerar un proyecto, no, es que hay que continuar y hay que proceder, porque ya es demasiado tiempo el que nosotros gastamos. No puede ser que usted dure más de 3 horas en presa en menos de 18 kilómetros. Eso no puede ser. Las interlíneas, el proyecto cualquiera que sea, tiene que tomarse la decisión. No puede ser un tema político, es un tema de democracia, es un tema para el costarricense. Y mi gente dentro del partido Esperanza y Libertad, azul, banderita azul, luna y sol y las 7 provincias, no es casualidad, don Reinaldo, porque estamos dentro del corazón. Se parece al de otro partido. ¿Cuál otro partido? Que ya anduvo por ahí, algunos de los partidos evangélicos. ¿Esperanza y Libertad? Sí, la banderita. La banderita. La banderita se parece a algunos de los partidos evangélicos que hemos visto en alguna de las últimas elecciones. Le estaba haciendo mente desde hace días para ver si me acuerdo cuál, pero yo sé que se parece a una. No, somos independientes y somos... yo no digo que vengan por ahí. Lo que digo es que gráficamente la línea es muy similar a otra que ya hubo. Lo que yo sí le digo es que estamos desde el corazón de la gente y cuando nosotros vemos que usted va a tardar 45 minutos y tiene una emergencia y no puede llegar a tiempo, eso es una inmediatez lógica que de proyecto hay que ejecutar. Le pregunto entonces lo siguiente. Esta administración, en su proyecto de tren, entre las cosas que hizo, para decir que es más barato, se voló algunas cosas de la propuesta de la administración anterior. Una de ellas me parece particularmente interesante, entre varias, porque en la propuesta de la administración anterior se pretendía llevar el tren hasta la zona franca de El Coyol. Y resulta que como para eso la vía pasaba cerca del Parque Viva, entonces el gobierno se voló esa parte. ¿Y qué pasa con todos los trabajadores de El Coyol? De la zona franca. Que hoy en día, a pesar de que hay muchos servicios empresariales de buses, pasan ahí metidos en la fila, en la autopista, para llegar a su trabajo, para regresar de su trabajo. Digo, eso es un criterio válido. Es que no es un tema técnico. O sea, nosotros no vamos a entrar con criterios políticos, es un tema técnico. ¿Qué le funciona a Costa Rica? Si yo sé que en Zona Franca existen más de 20,000 personas que trabajan en Zona Franca, ¿cómo no voy yo a llevarles el tren a Zona Franca? Si yo sé que existe un cúmulo de personas en San José que trabajan en San José, que son más de, creo que el dato andaba por 330,000 personas emergentes,
¿cómo no voy yo a llevar el tren a San José? Si en Heredia existen más de 17,000 personas emergentes, ¿cómo no voy a llevar yo el tren? Es un tema técnico y los diagnósticos están. Las líneas después se pueden ejecutar por A, por B, por C, pero es un tema de urgencia. Ahora, yo no quiero quitarle la responsabilidad a las municipalidades en esto. Y esto es muy claro, porque cada una de ellas debería darnos a nosotros los elementos necesarios de nutrir ese proyecto. Pero ¿por qué? un momentito. Barájeme eso, como dicen. En tema de datos, las municipalidades deberían tener la referencia de cuánta gente trabaja, cuánta gente circula, cuánta gente Pero las lleva. tienen. No los tienen. Porque ¿Y es entonces? un tema de diagnóstico. Por eso proponemos la ventanilla única de datos emergentes del ciudadano. Y nosotros poder diagnosticar correspondientemente con prospectiva económica que existe el departamento en Mideplan para poder sostener esos datos en el tiempo y poder tomar decisiones. Entonces yo me agarro del dato. Si yo sé que en Zona Franca, vuelvo al ejemplo, tengo 20,000 personas, yo tengo la necesidad y la responsabilidad gubernamental de llevarles el tren, porque es la forma en que ellos van a poder salir de ahí para transportarse. Ahora, ¿qué hay intereses? Todos van a tener sus propios intereses, pero hay que tomar decisiones ya. Y eso es urgente, porque es algo que me va a resquebrajar la política costarricense en tema de transporte público. Doy otro ejemplo. ¿Por qué las ciclovías? Y las han tomado las municipalidades, ¿y dónde colocamos las ciclovías? Las ciclovías que se han hecho hasta ahora, casi todas han sido, para mi gusto, una irresponsabilidad. Bueno, tendríamos, ya eso es otra discusión entre nosotros, pero yo podría eventualmente tomarlo, porque más que una necesidad técnica, yo creo que es un tema más político. Pero va por lo último que usted acaba de decir, ¿dónde las vamos a ubicar? A eso me refiero yo cuando hablo de la irresponsabilidad, porque aquí las ciclovías se han hecho a punta de pintura. Como en algún momento se convirtió la General Cañas en una autopista de 3 carriles, siendo de 2, a punta de pintura. Estoy de acuerdo con usted. Y no son criterios técnicos. Le doy un ejemplo. La 27 hay que rescatarla. Necesitamos una carretera diferente para Punta Arenas. Y la gente la está reclamando. ¿Y por qué no hemos tomado decisiones emergentes? Y por una discusión ahí sin sentido de que no se quiere alargar la concesión. Habría que analizarlo. Pero es una necesidad. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que es una necesidad imperante. No, sí, eso ya me lo dijo. Pero usted qué piensa sobre la concesión. ¿Sería un problema ampliar la concesión con tal de ampliar la vía? Yo debo tomar la decisión de si el concesionario actual ha tomado responsablemente los criterios para ejecutar lo que yo le solicité en el contrato. Si la especificidad técnica no fue la correcta, alguien tiene que pagar por ello. Y eso es el funcionariado público que es el responsable de hacer eso. Si yo veo que la fiscalización no ha sido adecuada y no ha sido conforme a contrato, tengo que tomar una decisión para saber qué ha pasado con ese contrato. Pero yo no veo problema en volver a concesionar para darme a mí el proyecto que yo necesito, la carretera que yo le prometí a esta gente. La carretera que yo necesito. Hablando de concesiones, porque se hizo la ley y se pensó que esa era una solución para muchos de los problemas de este país, pero no hemos tenido muy buenos resultados, quizá y mucho por las interrogantes que hay alrededor de eso que usted está señalando. Veamos el caso de Caldera, por ejemplo. Se concesionó Caldera, se llama diferente, pero en la práctica es lo mismo. Sí, técnicamente se llama diferente, pero en la práctica es lo mismo. Sí, pero ¿qué se le pidió al concesionario? Entonces resulta que el operador, con ese contrato no iba a resolver nada. Y no se resolvió absolutamente nada. Es un tema de legalidad. Si yo disciplino al funcionariado de forma correcta para una especificación técnica, y yo los invito, yo fui participante de los convenios marco. Hay un convenio marco vigente que tiene que ver conmigo. Puede revisarlo en SICOP y revise los términos de referencia de ese contrato. Cuando usted disciplina correctamente al funcionario y le da la capacitación necesaria, yo creo que todo puede funcionar correctamente. Y no nos brincamos la ley. Es un principio de legalidad de la ley de contratación pública actual. Totalmente de acuerdo. Don Marco, a ver, devolvámonos, bueno, no hemos tocado la parte política, electoral de todo esto. Adelante. A mí me llama la atención lo siguiente. El Partido Esperanza y Libertad es nuevo
presenta candidaturas para la presidencia, obviamente las vicepresidencias es una sola fórmula, y para las diputaciones presenta papeletas completas en las 7 provincias, incluyendo los suplentes. Me llama la atención que tanto el candidato presidencial como el candidato a primer vicepresidente como la candidata a segunda vicepresidenta también son candidatos a diputados. Correcto. Eso no estoy hablando de ninguna ilegalidad. La normativa lo permite y lo harán en varios partidos. Pero también me llama la atención que 2 hijas del candidato a vicepresidente, que ya dijimos que también es candidato a diputado, son también candidatas a diputadas. Y hay 2 hermanos en la lista de candidatos a diputados y algunas otras situaciones en la misma línea. ¿Eso no es nepotismo? ¿Nepotismo? Sí. No, es legalidad. Nosotros estamos en un partido donde todos los que quisieron ser participantes, y yo creo que lo conversé al principio de la entrevista, hicieron un proceso de entrada, de barrera de entrada muy importante. Y era el aplicarles el polígrafo a todos los que quisieran ser diputados. Algunos no pasaron la prueba, don Reinaldo, con mucho respeto se lo digo, y ellos no tienen espacio en el partido. Cuando nosotros estamos en el proceso de firmeza, en la construcción de una democracia y en una nueva propuesta política, lo importante es sumar las personas que quieren venir a ayudar, que quieren venir a aportar con cariño, con afecto. Nosotros no le cobramos nada a las candidaturas, no un solo 5, no les cobramos nada para poder estar en el partido. El partido no tiene un solo 5 en sus cuentas y cuida de, con mucho respeto, que quien vaya a financiar el partido sea persona prueba y que ese dinero sea legal. Nosotros no hemos recibido de nadie porque tal vez no estamos en las encuestas todavía y no somos pertinentes y yo pago mi gasolina, a mí no me pagan un 5 para estar aquí. Lo hacemos por cariño a la democracia y por respeto a la democracia. Y los que están ahí, todos yo puedo garantizarle, porque he participado con todos y cada uno de ellos, quieren venir a sumarle a Costa Rica. Y aquellos que quisieron estar y no pudieron estar porque tuvieron una restricción importante, pues obviamente no fue que los discriminamos, simplemente les dimos la oportunidad de poder entrar con la probidad necesaria para ser funcionarios en el corto plazo. Pero al margen del tema de legalidad, imaginemos por un instante que todos ellos salen electos. ¿Una asamblea legislativa conformada así es razonable para este país? Bueno, vamos a ver. Hay una cantidad enorme, discrepante de esa hipótesis, pero siendo esa hipótesis de referencia positiva, me parece a mí que tenemos la capacidad técnica, porque tenemos la probidad y la garantía de que somos personas que quieren hacer las cosas con cariño para Costa Rica, con una riqueza técnica importante, pero por sobre todo con mucha democracia para Costa Rica. Si Esperanza y Libertad tuviera los 57 diputados, estaríamos nosotros muy contentos de saber que las leyes van a ser para los más necesitados, los que correspondientemente van a tener oportunidad y que todos pueden estar seguros que les vamos a respetar su criterio, vamos a construir puentes. Pero me volcó el tema. Y vamos a construir puentes y no vamos a dinamitar comunicaciones. Ahora, que sea la mejor o la peor asamblea legislativa, no lo veo de esa manera. Es que ese no es el punto al que yo voy. El punto al que yo voy es padre e hijas en la asamblea legislativa, hermanos en la asamblea legislativa, en el mismo periodo, porque a través de la historia sabemos que eso se ha dado de una asamblea a otra y luego vuelven y demás. Pero juntos es el punto que yo traigo a colación. Bueno, no sé si en la historia se ha dado o no, pero yo le puedo invitar al votante a que nos dé la oportunidad de que puedan revisar nuestras candidaturas, sobre todo en el tema de la probidad. Ese sería el único criterio. El otro no tiene trascendencia. ¿Cuál es el otro? El de que sean familiares, varios de ellos. Yo no lo veo como nepotismo político, porque nepotismo es una palabra complicada, sobre todo en el tema de la función pública específica, cuando usted es funcionario público correspondiente al servicio civil y algunos otros alcances. En este caso no sería, no aplicaría. Fuimos electos en el ejemplo hipotético, nosotros fuimos electos por la población.
Y la población fue informada. A partir de una papeleta que constituyó la asamblea. Lo necesitaba. A partir de una papeleta que constituyó la asamblea del partido. Sí, pero también una información que tenía el ciudadano de forma previa. Y la votación fue liberal, la votación fue democrática y eventualmente, correspondientemente, sabíamos que podíamos llegar a la mejor estructura de un partido sobre las personas más adecuadas porque fueron estudiadas, reveladas y comunicadas a la población. Tengo mis dudas, con todo respeto, don Marco. Terminamos. No, siempre vamos a tener dudas. Sí, pero en ese punto en particular yo lo veo diferente. Yo pienso que sí, uno siempre quiere a la familia y puede haber gente muy buena en la familia, pero sí, no todos al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo. Me escuché bien. Don Marco, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, don Reinaldo, siempre por estos espacios para poder llegar a la población costarricense. Y quisiera dejar un último mensaje, Adelante. Sobre todo para los votantes jóvenes. Crean en la democracia, crean en una Costa Rica mejor. Queremos darles desde Esperanza y Libertad una oportunidad a que puedan revelarse ustedes a una contienda democrática donde se les va a escuchar, se les va a respetar y tienen un candidato joven con mucha responsabilidad y conocimiento. Pero hay un montón de gente detrás que quiere hacer las cosas bien, que quieren tener un papel responsable y lo más importante, infórmense sobre quiénes somos y por qué queremos estar. Que aquí hay un contenido muy importante desde el corazón que queremos decirles a ustedes que pueden salir, que vamos a respetar la vulnerabilidad de las personas, que este partido es para todos, para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, para la población afrodescendiente, indígena, para las mujeres, los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres, que nosotros no vamos a discriminar y que queremos tender puentes, queremos dialogar, queremos comunicarnos de forma efectiva y que tenemos una oportunidad importante y coyuntural para Costa Rica. No permitamos que se destruya esta democracia porque es un momento histórico que nos va a llevar en el corto plazo a la Costa Rica mejor que queremos, a la Costa Rica más próspera. Muchísimas gracias, don Marco, y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido en esta entrevista. Recuerden, la secuencia continuará y esperamos volver a conversar en algún momento de la campaña con don Marco para tocar algunos otros temas que dejamos pendientes esta vez. Gracias y sigan pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro sitio en internet y de la app también. Saludos a todos.